buenos días y gracias por la invitación a Primera Impresión y a nuestra Casa Superior de Estudios. Empezamos de esta manera, doctor. Estas 4 preguntas, ¿son constitucionales? Bien, esa es una pregunta técnica, porque el tema de la inconstitucionalidad solo puede ser determinada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y en tanto no existe una determinación negativa por parte del Tribunal, es decir, de un fallo que declare la inconstitucionalidad, estas preguntas se presumen constitucionales. Perfecto. Ahora sí hay muchas interrogantes y lo veíamos también en portadas digitales, el rechazo justamente a estas 4 interrogantes, haciendo referencia en que va específicamente a este problema interno del Partido Azul, es decir, entre Arce Catacora y Evo Morales, sobre todo en la primera pregunta haciendo énfasis acerca de la reelección sobre presidente y vicepresidente. Sí, implica mucho el escenario político. Nuestra Constitución no es constitución jurídica del Estado, es una constitución política del Estado. E independientemente de la formalidad de ausencia de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal aún no ha declarado la inconstitucionalidad de estas preguntas, pero en todo caso, obviamente que son contrarias a la Constitución en el sentido común. La primera pregunta, que se refiere a la modificación del artículo 168, es inclusive bastante confusa e inclusive contraria a los propios intereses, y tenemos la posibilidad de colocar en pantalla. Por ejemplo, la pregunta dice la incorporación de la elección discontinua. No, dice de la prohibición de la elección discontinua. Es realmente confusa esa pregunta, hecha muy a la rápida seguramente, y que de ser llevada tal como está formulada, y de hecho no se puede hacer aquello porque para modificar la Constitución se sigue un procedimiento distinto. El artículo 411 de la Constitución Política del Estado señala que la iniciativa puede ser popular con el 20% de la firma del electorado o por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso de la reforma parcial, aprobada además por el 2/3 del total de los miembros de la Asamblea presentes en ese momento. No cumple el requisito. Y aunque el presidente invoca el artículo 18, parágrafo 2, inciso A, de la ley 26 del régimen electoral, esto sí le habilita a convocar referéndums para otras materias que no sean de reforma a la Constitución Política del Estado. Entonces, en la primera pregunta, si piensa que con ello se va a librar de Evo Morales, está confesando para comenzar que la sentencia constitucional 1010, quebrado 23, de la cual han dicho recurrentemente que está prohibiendo, limitando la reelección de Evo Morales, no lo está haciendo. Ahora sí es una confesión clara de que esa sentencia no sirve absolutamente para ninguna restricción de Evo Morales en su candidatura, e inclusive la opinión consultiva 28 quebrado 21 de la pregunta que hizo Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo limita el presunto derecho humano de reelección indefinida. Y en este caso pues no estamos ante una reelección indefinida, sino ante una reelección discontinua. Esa es la situación y obviamente el quiebre político interno del movimiento socialista. Ahora, justamente dentro de esa primera pregunta habla sobre la modificación de la Constitución Política del Estado, usted bien lo mencionaba, pero esa pregunta va justamente a los ciudadanos bolivianos y sabemos que la Asamblea Legislativa desde un principio estaba en contra también acerca de ese referéndum. ¿No se necesita el Parlamento para justamente poder dar viabilidad a esta modificación de la Constitución Política del Estado con unos 2/3? Eso es lo que aparentemente es en una reforma parcial, y así manda el parágrafo 2 del 411. Pero quisiera hacer una aclaración mucho más. El presidente ya alude a una reforma de la Constitución en la pregunta 1. Sabemos que no tiene atribuciones para convocar a ninguna reforma de la Constitución, siquiera parcial. Necesitamos o del 20% de la iniciativa ciudadana o de 2/3 de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, una reforma parcial. Pero en el parágrafo 1 del 411 indica que cuando se trata de reformas a la Constitución en su procedimiento de reforma, y es a lo que se refiere la pregunta número 1, no se necesitaría una reforma parcial. ¿Sabe qué se necesita? Una asamblea constituyente. Entonces va más allá la exigencia de una simple ley de 2/3 de la Asamblea Legislativa para formular esta pregunta. En realidad, cuando se trata del procedimiento mismo de reforma a la Constitución que está aludiendo el presidente, se necesita ahí sí una Asamblea Constituyente, y se le complica mucho más al presidente este requisito que establece la propia Constitución Política del Estado. Ahora, sí, justamente se le hacía esas preguntas al ministro de Justicia, Iván Lima, ante esta situación, ante estas preguntas presentadas él mismo, y había
no sé si usted recuerda, doctor, había justamente ese análisis que estaban haciendo si iba a ser llamado por ley o iba a ser llamado por decreto. Si bien fue enviado también al Tribunal Constitucional, no dio respuesta hasta el momento, entonces el ministro de Lima indicó que el presidente se basó en el artículo 18, ley 26, para él poder llamar el decreto. Sí, pero claro, le faculta para llamar a referéndums. Y le voy a citar algunos referéndums a los que puede convocar el presidente. El artículo 257 de nuestra Constitución habilita que debe haber previo referéndum en el caso de acuerdos internacionales que impliquen cesión de competencia, vinculación económica y todos los del catálogo del 257. Para eso se refiere el artículo 18, párrafo segundo, inciso A. Más para una reforma a la Constitución que ahora vemos que afecta al procedimiento de reforma y tendría que ser o por Asamblea Constituyente o en su defecto por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ese caso no tiene facultades el presidente para hacerlo. Pero usted bien dijo en la pregunta, se acudió al Tribunal Constitucional. ¿Por qué el presidente, sabiendo que no tiene atribuciones, está acudiendo al Tribunal Constitucional? O que va a generar un conflicto de competencias, o que va a invocar por último una tutela respecto a estos presuntos derechos que le asisten. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el Tribunal Constitucional va a fallar a su favor en el caso o de una consulta constitucional o de una acción de inconstitucionalidad e inclusive garantista. Eso quiere decir que tiene al tribunal de su lado y por eso está haciendo estas actuaciones que están vulnerando la Constitución a sabiendas que el Tribunal Constitucional va a decir que todo es perfecto, que es un derecho humano el convocar a estas preguntas. En fin, podemos esperar lo peor de este tribunal. Si se ha autoprorrogado, ¿qué más puede esperar la población? Entonces, ese es el as bajo la manga del ministro de Justicia, que el Tribunal Constitucional, 9 personas, puedan definir, a diferencia de lo que 12 millones de habitantes pretenden el cumplimiento de la Constitución política del Estado. Ese es el motivo, en mi entender, por el cual se la están jugando con este tipo de actuación. Ahora, pasa lo mismo tal vez con la interrogante número 4, hablando acerca de los escaños parlamentarios, indicando dentro de esta pregunta que los 130 tendrían que ser elevados, es decir, los 130 parlamentarios tendrían que ser aumentados, además para que los departamentos no puedan perder justamente su representación. No, e igual, las preguntas 2 y 3, cuando se refiere a la subvención de carburantes, la política hidrocarburífera está señalada como atribución propia del órgano central de gobierno, vale decir, del presidente. Está en el artículo 298, párrafo primero, que es una atribución propia del presidente, privativa del órgano central del Estado, la política hidrocarburífera, y entonces está vulnerando también la Constitución al mandar a referéndum la subvención y en particular la pregunta 3 del diésel. En la pregunta 4 es directa vulneración al 146 de la Constitución, que manda que la asignación de escaños de diputados, que son 130 por mandato constitucional, quiera hacerse ahora por un referéndum. Entonces, ¿en qué quedan los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda? Y les digo que tengo experiencia en la reasignación de escaños, he tenido ya alguna trayectoria en ello, en algunos trabajos que los he presentado y afortunadamente se han convertido en normativa boliviana de reasignación de escaños. Para eso sirve, para el parámetro de saber qué departamento ha crecido en población y le corresponderá tener mayor cantidad de diputados y qué departamentos no lo han hecho y tendrán que perder. Porque si a todos modificamos por un referéndum o les subimos o les bajamos, no tendría ningún sentido la Constitución en su artículo 146. La Constitución, señor presidente, está para cumplirla y el 146 determina la asignación de escaños en función al Censo Nacional de Población y Vivienda. Perfecto. Haciendo énfasis a estas dos preguntas justamente de la 2 y la 3, y usted mismo lo dijo acerca de la subvención y también del diésel. Si bien sabemos, estas preguntas tienen que ser respondidas con sí o no. Dentro de estas dos habla acerca de si evidentemente si está de acuerdo en cuanto a la subvención de carburantes y también acerca del diésel, pero también debajo de ello hace énfasis a que puede haber escasez de dólares, puede haber escasez de, podríamos estar en una crisis económica, es decir, está yendo más la atribución a que podamos votar por sí para favorecer al gobierno. He ahí en realidad el nudo gordiano de este referéndum. Porque sabemos bien que las preguntas 1 y 4 vulneran directamente la Constitución, pero las preguntas 2 y 3 son preguntas en las que el presidente está demostrando su incapacidad de conducción económica del país.
Y decimos ello porque debiera tomar medidas políticas para la regulación del precio de los carburantes, si los mantiene o los regula, pero esa es su responsabilidad y esa atribución está en el 172.4 de la Constitución, administrar el Estado. Para eso tenemos un presidente. Ahora, si le va a preguntar al pueblo si mantenemos o no la subvención, la respuesta es obvia. El pueblo quiere mantener la subvención. Ahora, el problema es si las razones técnicas nos permiten mantener esa subvención sin dañar la economía. La respuesta también es obvia desde el punto de vista económico. Soy economista. Le digo que no es posible ya mantener una política de subvención a estas alturas. Se tienen que hacer las regulaciones correspondientes, quizá paulatinamente. Y se refiere a un dato histórico en el cual, además, el propio presidente ha sido partícipe. El decreto del 26 de agosto del 2010, en que el precio de los hidrocarburos y específicamente del diésel se ha elevado al 82% para el 2010, y estamos 14 años más de aquello. Sencillamente podríamos llegar a una respuesta de que en la actualidad excede el 100% de subvención que estamos cubriendo de los hidrocarburos. Por cada litro que paga el contribuyente, el que toma la gasolina, o el diésel más bien, el Estado le está pagando la mitad. Entonces queda un gran boquete económico y eso es la incapacidad del presidente en el punto de vista económico y quiere descargar esa su incapacidad en la población para que la población sea una especie de autorresponsable de lo que el presidente hizo. Es decir, que se les está pasando, eso es de seguro, la responsabilidad al pueblo boliviano y no trabajar juntamente con el pueblo. Así es, eso es huir de sus propias responsabilidades como presidente, de su ministro de Economía y de su equipo gubernamental, porque es cierto, a la inexistencia de dólares se debe a la reducción de las reservas internacionales netas y a la pésima conducción del plano económico en que nos tiene el presidente Arce y que ahora con el referéndum como medida distractiva quiere puntualizar los temas económicos que son en realidad el tema central de esta situación que atraviesa el país. Doctor, ¿eso tiene un carácter vinculante? Todo referéndum tiene carácter vinculante y por eso se la van a jugar para que juntamente las elecciones judiciales, de hecho y están bastante cuestionadas por sus partícipes, además se pretenda legitimar al gobierno con este referéndum que lo hemos visto es absolutamente cuestionable. Ahora, doctor, en cuanto al gasto público, usted sabe, económicamente nuestro país no está bien y realizar un referéndum es un gasto de millones de bolivianos también. Las elecciones judiciales también va a ser un gasto económico. Ahora, en la interrogante número 4, si bien se aumentan los parlamentarios en esta oportunidad, dependiendo de los resultados del censo, ¿qué va a pasar con justamente este gasto? ¿Se está pensando en cómo vamos a afrontar esta crisis económica? Bueno, aparentemente no, es una derrochadera de dinero que se programa conjuntamente las elecciones judiciales. El justificativo para atenuar ese gasto indica que no se va a incrementar el gasto porque ya se tiene programada una elección. Eso en parte es verdad. Se los atenúa, pero no hay necesidad de hacer este referéndum. Este segundo referéndum, de preguntarle las 4 interrogantes a la población no tiene sentido de existir, excepto que se pretende descargar en el pueblo la responsabilidad de la pésima gestión en materia económica del ministro de Economía y del propio presidente que presume ser un excelente economista y habíamos visto que la economía boliviana no había estado blindada como se decía. Ahora, bueno, ya fueron presentadas al Tribunal Supremo Electoral estas 4 preguntas. Ahora tienen que ser revisadas justamente por el Tribunal Supremo Electoral. Y si no, puede ser obviamente mandado a el presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué se espera de esta revisión y sabiendo también los antecedentes que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que decir si el presidente le corresponde o no hacer esta consulta. No la tiene, de formular las preguntas no la tiene, pero ahí justamente se va a generar el conflicto de competencias y se va a mandar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a decir que es una maravilla, es un derecho humano que el presidente haya mandado estas 4 preguntas por un sentido democrático. En fin, todo se puede esperar de este Tribunal Constitucional autoprorrogado. Doctor, muchísimas gracias por venir, fue un gusto. No, gracias a Primera Impresión y a nuestra Casa Superior de Estudios. Bien, estuvimos con el doctor Víctor Hugo Chávez, abogado constitucionalista, haciendo énfasis justamente a estas 4 preguntas y analizando cada una de ellas. Quiero saber su opinión, las redes sociales están disponibles para saber qué es lo que usted piensa acerca de estas